aquí en la Plaza de Bolívar, hoy muy temprano en la mañana, cuando esta asamblea popular, esta convocatoria que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace a los ciudadanos para saber hacia dónde van las reformas laborales y la reforma a la salud. Esta consulta popular, sin duda, está siendo recepcionada por los ciudadanos. Nos encontramos con un ciudadano colombiano, un tolimense, que viene de Chicoral, Tolima. Cuéntenos, ¿qué quiere expresar usted en el marco de esta asamblea? Primero que todo, pidiéndole a Colombia por darle este espacio y a los medios de comunicación. Luego desde Chicoral, Tolima, pidiéndole al gobierno del cambio que no se sigan vulnerando más los derechos fundamentales de todos los campesinos y del pueblo colombiano, que se haga respetar la Constitución Política de Colombia del 1991, porque todos hemos sido vulnerados y no hemos sido escuchados. Y nosotros también le hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que se haga la reforma a la justicia, porque es la más necesaria, para que no pasen por encima de la ley ningún magistrado de ninguno de las Cortes Supremas, porque ellos quieren hacer aquí lo que quieran, porque el pueblo es el que manda. El pueblo es el que manda y las reformas van porque van. Entonces, en términos de ello, esta asamblea, como en Chicoral era la demanda de unas necesidades, en Chicoral es acuerdo de Chicoral por la reforma agraria, que y fue, acá es por la reforma laboral y de la salud. Y también la reforma a la justicia, muy necesaria. Claro, la reforma a la justicia y también la reforma agraria, que seamos los campesinos bien remunerados, porque hemos sido olvidados, hay mucho intermediario, hay mucho, digamos, intermediario en la fruta, y nosotros hemos sido olvidados. Que nos acopiemos, que nos asociemos. Una de las preguntas del presidente es que no hay campesinos pensionados, ni con salud. ¿Usted es uno de ellos? No, porque no hemos tenido esa oportunidad, porque todos los gobiernos que han pasado nos han atropellado, nos han olvidado, no hemos tenido esas garantías como campesinos. ¿Cuál es el mensaje para los colombianos? El mensaje es que lo esperamos aquí para las reformas del gobierno del cambio, que nos apoyen y que ningún patrón puede discriminar ni negarle ningún permiso a ningún colombiano por asistir a las marchas, porque es un derecho. Hoy nos encontramos aquí en la calle 31 con carrera séptima, frente al insigne Museo Nacional de Colombia. Y nos acompaña la subdirectora general del Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar en Colombia. ¿De qué manera esta asamblea popular, esta asamblea social, este encuentro por construir un país tiene un impacto sobre el bienestar familiar de las familias, especialmente de los niños, de la infancia, que es el eje central de la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Bueno, gracias por unirse a esta movilización. Nos unimos como Bienestar Familiar, estamos aquí con varios directivos, con el equipo técnico, pero además hay una franja muy importante: madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadores y trabajadoras de los hogares infantiles. El artículo 80 del proyecto de reforma laboral los incluye, los reconoce como un grupo de trabajadoras, la mayoría mujeres, que por años ha trabajado en el cuidado de los niños y niñas desde la primera infancia, pero que difícilmente han visto reconocidos completamente con todas las condiciones laborales, de formalización de su empleo y de reconocimiento como trabajadoras que están aportando hoy a un sistema de cuidado, al posicionamiento de los actores comunitarios para el cuidado de la primera infancia. Como ICBF tenemos que estar acá y esa es nuestra insignia, ese es nuestro mensaje. Es una movilización que fortalece la democracia, que fortalece la opinión pública, la cultura política alrededor de lo que se lleva al legislativo y que beneficia directa e indirectamente a los niños y niñas desde la primera infancia, incluso las mujeres gestantes. En el país son más de 61.000 personas, la mayoría mujeres, que están trabajando con el ICBF a través de entidades administradoras de servicio, pero no siempre este esquema, la tercerización, garantiza todas las condiciones laborales. Hoy el mensaje es que estamos avanzando con este artículo 80 en el fortalecimiento del carácter público que tiene el ICBF, porque si bien tenemos un esquema como con contratos de aporte, no es el escenario ideal para las mujeres trabajadoras que han trabajado por años en el cuidado de niños y niñas desde la primera infancia. Precisamente ese aspecto fundamental en la estructura familiar es padres, madres y adultos con condiciones laborales dignas. ¿Sí? En la estructura familiar, como es lo que lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
¿De qué manera se ve vulnerada la familia con contratos de tercerización o con procesos de politización del empleo aún en el sector público? De acuerdo, lo que nosotros encontramos con nuestras familias son más de 1.600.000 niños y niñas que estamos atendiendo desde la primera infancia, son las condiciones de precarización del empleo. Las familias hoy están viviendo un esquema de informalidad muy difícil para llevar a la economía familiar, sobreviven con lo que pueden trabajar en el día y eso no genera condiciones de bienestar ni para ellas y por supuesto afecta las condiciones de los niños y las niñas. Tenemos, digamos, una economía precarizada en términos de trabajo, condiciones muy difíciles para que ellas logren, digamos, el sustento diario familiar. Y por eso, digamos, la presencia del ICBF acá, porque no solamente estamos posicionando un trabajo muy importante para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del ICBF, son más de 13.000 y cerca del 50% están vinculados por OPS, y esas no son las condiciones ideales. La reforma laboral un poco contribuye a la formalización, a la dignificación de las condiciones de empleo, incluso para los propios trabajadores del ICBF. Yo soy subdirectora hoy, pero yo fui contratista del ICBF. Y el mensaje es que quienes trabajamos por los derechos de los niños y las niñas también cuenten con condiciones laborales dignas, que se mejore un poco las condiciones de asignación salarial que tenemos y ese, digamos, también el llamado. Marchamos con los trabajadores y por los trabajadores del ICBF y por supuesto mejorando con ello las condiciones de los niños y niñas y sus familias, porque en general las condiciones de un modelo de desarrollo como el que tenemos está generando unas condiciones de marginalidad en el acceso a empleo que está afectando a los niños y niñas, que afecta a las familias y en general, digamos, aumenta las condiciones de desigualdad e inequidad en el país. ¿Cuántos niños, cuántas familias se ven afectadas precisamente por esta falta de una estructura profunda en el Estado Social de Derecho de la condición laboral de los niños que tiene registrado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Por supuesto, las condiciones de pobreza extrema, pobreza monetaria, pobreza multidimensional han venido variando en el país. Hoy lo que estamos encontrando también son las condiciones de pobreza oculta que nosotros debemos atender. Tenemos que llegar a esas zonas de frontera, la zona rural dispersa, en donde los niños y niñas están esperando una respuesta de Estado. Por supuesto, hoy esta movilización va en pro de que las condiciones de país mejoren, que las reformas sociales, no solamente esta laboral, la de salud y otras que están en curso en el Congreso, tengan un debate público. Eso es lo importante. Hoy el posicionamiento de esa movilización le está diciendo al Congreso que sí necesitamos un debate de las reformas y que gran parte del país necesita y está a favor de que se debatan, pero que se den las reformas sociales. No podemos aplazar y esta es una movilización que fortalece el debate democrático, que fortalece la deliberación. En este momento nosotros atendemos más de 2 millones de niños, niñas y familias en el país y por supuesto que percibimos en ellas unas condiciones laborales que tenemos que mejorar, unas condiciones de acceso a salud. Nuestras propias madres comunitarias, algunas de ellas superando los 50, 60, 70 años, se ven con serias dificultades para acceder a condiciones dignas de salud, de acceso a medicamentos, tratamientos especializados y por supuesto que nosotros nos movilizamos también por las familias, por las trabajadores y trabajadoras del instituto y por generar condiciones de país que contribuyan a esa generación de justicia social y condiciones equitativas a los servicios públicos que además deben recuperar el carácter estatal. Hermano, desde otro punto cardinal en el marco de esta gran asamblea popular que ha convocado el presidente de Colombia, hoy, aquí, en pleno centro de Bogotá, en pleno centro financiero, nos encontramos con un ingeniero que ha desarrollado una carrera dentro de las entidades públicas supremamente importante. Viene de ser uno de los directivos más importantes en términos de agua de la Superintendencia de Servicios Públicos y hoy miembro de la Comisión Asesora de la CRAM. Ingeniero, ¿de qué manera esta marcha, esta asamblea popular, esta convocatoria a construir una democracia empoderada en términos de derecho tiene una incidencia en términos de los servicios públicos? Claro, y es pensar en agua, y es pensar en agua como vida, y eso es el derecho a la vida, es decir que podemos y tenemos cómo, digamos, dar unas condiciones de acceso a agua potable, de agua que apta para consumo humano y que la comunidad se manifieste porque tenemos derechos. Es importante que estemos unidos, que respaldemos al gobierno, ese gobierno del cambio,
que los cambios han sido duros, han sido difíciles, pero estamos para demostrar que sí se puede. Unidos podemos lograr todos estos cambios y que desde lo técnico, desde lo regulatorio, estamos de la mano con los lineamientos del presidente, estamos de la mano con el ordenamiento territorial alrededor del agua y creemos que todas esas apuestas las podemos lograr. En términos de ello, ¿qué se pueden responder los ciudadanos? ¿Realmente se justifica que los ciudadanos salgan a las calles a protestar porque tienen unas condiciones en términos de servicios públicos óptimas? ¿O cuál es el balance que ustedes tienen después de estudiar durante más de... Realmente son muchos años, desde la gesta y desde la implementación de la ley hasta la fecha, todos estos temas hemos visto que las coberturas, que la calidad del servicio no es la adecuada. Tenemos que tener una propuesta para que efectivamente la ciudadanía y el pueblo tenga servicios de calidad. Tenemos recursos, pero también necesitamos una mejor gestión y es importante también que se nos escuche como pueblo. En términos específicos, el mejor termómetro de esos son los PQRs, las reclamaciones. ¿Cuáles son los estándares en Colombia y en América Latina en relación a los PQR en Colombia, los niveles de reclamación por falta de calidad de servicios públicos, especialmente en los territorios, en esa Colombia profunda? Claro, entonces vienen cosas que se vuelven paradójicas o complejas. A veces quisiéramos tener solo esos estándares, esas métricas como la que planteas, de pronto unas PQRs, pero a veces es si realmente puedo siquiera quejarme, si tengo el medio, si tengo la conectividad para quejarme. Entonces, sí, envíeme un mensaje o cargue la queja en el portal. Ni siquiera hay internet, ni conectividad. Entonces, desde ahí están las deficiencias. Entonces, tener eso, o las estadísticas para tener realidades, las realidades y realmente unas brechas o unas necesidades insatisfechas que realmente, pues como hemos visto en el discurso de este gobierno, claramente sectores de la Colombia profunda hay más por atender. ¿Cuál es el mensaje para los usuarios de los servicios públicos que pagan el recibo de agua, el recibo de luz, el alcantarillado, la recolección de basuras? ¿Cuál es el mensaje para ellos en términos de construcción de un Estado social de derecho? ¿Cómo legitiman ellos un Estado social de derecho a través de una comunidad como esta a nivel del trabajo y de la salud? Es también exigir, digamos. Si estamos en una relación, entonces exigir calidad del servicio, exigirle al prestador esas condiciones de calidad, y eso es como la primera forma, exigir y hacer que sea escuchado. ¿Qué presenta esta marcha para Colombia en términos de Estado social de derecho y condiciones laborales para los trabajadores? Una esperanza inmensa de que el cambio es imparable en Colombia. Sin duda, uno de los mayores problemas de la contratación en el Estado es la tercerización. ¿De qué manera se va a atacar ese gran mal, que es una vulneración en tanto que ha generado procesos de corrupción profundos en el Estado? Eliminando el contrato sindical, reduciendo la tercerización y obligando a que hayan contratos de trabajo a término indefinido como regla general. ¿Ese es un compromiso de su administración, de su cartera? De la reforma laboral y del presidente de la República. En el futuro, ¿qué pueden esperar los colombianos con esta marcha, con esta asamblea popular, por esta llamada a la reforma de una sociedad? Que el cambio no se detiene y que las reformas son imparables. Gracias, ministro. Bueno.